¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues qué manera de llover en los últimos días, en las últimas semanas, en diferentes puntos de la República Mexicana y me atrevería a decir que en varias zonas de este planeta, lluvias intensas. Las autoridades reportan que han sido cifras históricas, la del agua que ha caído en la Ciudad de México, en Veracruz, en Puebla, en San Luis Potosí. En fin, hoy estas lluvias han dejado más de 60 personas muertas, así como también varios desaparecidos, desaparecidas. Y vamos a platicar sobre las causas, sobre el porqué, con el doctor Pedro Moctezuma, a quien como siempre le agradezco muchísimo que tome nuestra llamada. Doctor, un verdadero placer, un honor recibirlo. Un saludo, es un gusto, saludos a su auditorio. Estamos Oiga, para servir. muchas gracias. Doctor, pues la primera pregunta, ahora sí que el saque es, ¿por qué está lloviendo de esta forma? ¿Tiene que ver con el cambio climático? ¿Es una cuestión atemporal? ¿Cómo vamos entendiendo el lenguaje del planeta con las lluvias? Y bueno, este tiene que ver con ciclos climáticos que están reconocidos. Salimos justo de un ciclo de 5 años de sequía. Usted recuerda el año pasado, 2024, el problema era el contrario de este año, que había grandes carencias de agua. Al mismo tiempo, el cambio climático, que ya en situaciones como esta se debería de llamar emergencia climática, está llevando efectivamente a patrones de lluvia atípicos en relación al ciclo anterior, en donde en pocos minutos y en lugares muy específicos se condensan las lluvias y se vierten cantidades que durante meses no se habían vertido en puntos que por otro lado, y ahí sí hay una responsabilidad humana, se han venido afectando, no se ha planeado estos picos de tormenta y entonces nos pegan triplemente. Ahorita que mencionaba emergencia ambiental, como bien señala, de repente parece que no se han planeado adecuadamente. ¿Es por falta de información, por falta de conocimiento, falta de infraestructura? De una u otra forma se desestima lo que es esta ya emergencia ambiental que se está viviendo. Sí, es un dato cierto que tenemos ciclos de lluvia y estos se dan en mayor grado y con mayor intensidad en esta etapa, pero los lugares en donde se presentan inundaciones tienen inundaciones previas. Hay todo un historial de décadas, a veces de un mayor tiempo, pero sí hay una pronosticabilidad y hay cálculos en torno a los patrones de lluvia. Entonces, por una parte, está un factor sorpresivo porque la manera en que se ha presentado ya este cambio de pauta a raíz del cambio climático es difícil de prever. Sin embargo, sí se sabe en qué lugares ha habido ya inundaciones, sí se sabe en qué décadas estas se han presentado, y lo que es importante reconocer es que tenemos que pasar a una etapa de planeación, una etapa que nos permita evitar que se siga deforestando las zonas para que los bosques permitan absorber las aguas, que se evite a toda costa los asentamientos humanos en las laderas, en las cañadas, que se conserven los lugares de filtración de agua de lluvia, que se genere infraestructura de picos de tormenta, canales, presas de gavión, restauración de los lagos y de los cuerpos de agua, de manera que el agua encuentre su cauce, en lugar de muy penosa un daño a la infraestructura y a los bienes de tantos centenares de miles de mexicanas y mexicanos que sufren el desastre muy directamente.
Entonces sí hay un tema de preparación que es indispensable y que ya no se le puede echar toda la culpa al factor climático. También hay una responsabilidad de planeación territorial, planeación hídrica. Por otro lado, tenemos que actualizar nuestras leyes para estas emergencias de manera que las acciones sean prontas, sean adecuadas y que no se repitan las mismas parches, yo diría, las mismas obras fallidas que causaron la inundación. Muchas de las inundaciones también son por proyectos mal concebidos que buscan trabajar siempre por bombeo, con tubería en puntos en donde la descarga de varios túneles no suma el volumen de lluvias esperadas, y todo esto de espaldas a la defensa de los lagos que se llenan de residuos sólidos, que se urbanizan, a la defensa de las áreas naturales protegidas que lamentablemente todavía siguen vulnerables. Entonces tenemos que darle curso a soluciones basadas en la naturaleza, porque cuando se habla nada más de dinero, en situaciones de emergencia, sin licitación, muchas veces este dinero es proclive a la corrupción, al mal uso. Doctor, entonces, y en parte ya me la respondió, pero para que nos quede claro, no es fortuito en dónde caen las lluvias, o sea, hay un patrón, pues, de conducta en torno, si lo podemos llamar así, de dónde son de la intensidad pluvial. Exactamente, sí se tiene datos históricos y se tienen balances hídricos que nos pronostican en dónde es proclive de recibir volúmenes de lluvia en mayor escala que en otros lugares. ¿Por qué nos hemos tardado tanto? Porque este tema de la emergencia ambiental, yo a usted lo he leído ya desde hace tiempo, a otros expertos, es algo que se viene previendo, que se viene advirtiendo, en pocas palabras, pero parecería que los gobiernos y en general, de repente te lo topas también en otras partes del mundo, caen este tipo de intensidades, caen este tipo de lluvias y comienzan a reaccionar, pero no a prevenir una situación de esta naturaleza. De repente vemos las imágenes de Poza Rica, por ejemplo, y es increíble que toda una ciudad de este tipo, petrolera, aparte de todo, se inunde de esta forma, pero de repente volteas a ver Argentina y les pasa lo mismo en ciertas regiones, te vas para Europa y les puede presentar algo igual. La autoridad no prevé, ¿por qué razones usted lo considera? Sí, desafortunadamente se echa la culpa a lluvias atípicas, Mm. pero pues ya no es atípico si se inunda un año y a los 2, 3 años también. Tenemos muchos casos en donde ha habido ya tres grandes inundaciones en este siglo. Ahora, lo que pase en Argentina, en Europa, en México, sí tiene un común denominador que ha sido el asentamiento irregular sobre zonas que deberían de ser cuerpos de agua, el rellenado de canales, de ríos, de barrancas, la deforestación con fines comerciales, muchas veces ilícitos, y una dinámica de inmediatismo político en donde se buscan parchar los problemas y no soluciones de fondo. Un tema importante es que el dren de agua, los drenajes, son muy poco vistosas políticamente. Mientras que inaugurar una obra visible trae eh, prestigio a los políticos, el componer el drenaje profundo, el desasolvar presas, es poco visible. Y en ese sentido, el servicio público tendría que estar de cara no a la próxima elección, que son cada 3 años, sino de cara a una solución estructural en la infraestructura, una planeación territorial integral que permite efectivamente sortear ciclos de 10, 25 años. A veces las peores inundaciones se dan en ciclos de 50 años, como fue el caso de Ana, por ejemplo, en todo el Estado. Una política de
planeación estratégica como para programas de emergencia inmediata eficaces. Estos, sí, Sería una perdón. oportunidad el que en la discusión de la ley de aguas que se está dando en estos días en la Cámara de Diputados se contemplaran estos problemas, que no nos quedemos con un refrito de la ley de aguas nacionales de la época de Carlos Salinas de Gortari, sino que esta ley efectivamente considerara el tema de los desastres y el tema de la buena relación con la naturaleza como parte de sus ejes. A eso quería llegar, creo, doctor. Era precisamente si esta ley tenía que adecuarse de alguna manera para apoyar en un momento dado, desde su óptica, desde su arista, este tipo de situaciones. ¿Qué más tendría que profundizarse, incluso para aprovechar el agua que está cayendo? ¿Se puede aprovechar esta agua? Desde luego, no hay una lógica de cuenca en la legislación y no hay una lógica de participación ciudadana. Es muy ridículo, diría yo, que en la misma zona en donde hay sequía y escasez, a las pocas semanas haya inundación. Y pongo como ejemplos Iztapalapa, Ecatepec. En Iztapalapa, su relación con la Sierra de Santa Catarina y en Ecatepec y otros municipios con la Sierra de Guadalupe. No hay una estructura de contención, de canalización en cuenca alta que haga que el agua permanezca en zonas forestadas, en zonas en donde esta agua se aproveche. No hay una captación de agua de lluvia en grandes techumbres y en grandes áreas que pueda mantener esta agua en cuenca alta, cuenca media, y no hay una política de evitar a toda costa asentamientos ilegales, obras y, muy importante, depósitos de residuos de la construcción en las cañadas, en los canales, en las zonas bajas. En la medida en que esto no se da, efectivamente no se aprovecha el agua en la época de lluvias, que nos vendría a aliviar la sed en la época de secas. Esto es un gran reto del siglo XXI. Parece que todavía estamos dándole la cara al siglo XX y no nos atrevemos a dar el paso. Estos ciclos van a cambiar, doctor. Me refiero a que hoy llueve mucho en ciertos puntos, pero podemos retomar la sequía en cualquier momento, o se tienen que cumplir 5 años, 4 años. Estos ciclos se están alterando por el cambio climático, por lo que digo yo, emergencia climática, pero la naturaleza sí tiene un ritmo, de modo que efectivamente tenemos que jugar con los dos factores. El factor del histórico, que no estamos tomando en cuenta hasta hoy, y el factor de la emergencia, de la sorpresa, que también hay cosas imposibles de prever y por ello la necesidad de atención y de una política de emergencias muy sólida es necesaria. Doctor, en ese punto, por ejemplo, ¿cómo hemos avanzado en cuestión de protección civil? ¿Qué tanto se ha avanzado en esa materia, como ciudadanos también? Este es un momento de escuchar a la ciudadanía. Lamentablemente Conagua no lo ha hecho. Los consejos, comisiones de Cuenca no han permitido que la participación de experiencias importantes de universidades, centros de investigación, comunidades que han hecho su manejo de agua, sistemas comunitarios que existen en nuestro país en número superior a 30,000 y que tienen un saber con el que hay que entrar en diálogo, porque es un saber de mucho tiempo atrás y que además responde a una lógica en donde se toma en cuenta todo el ciclo natural del agua, manejo de bosques, manejo de sistemas de captación, manejo de pozos y toda esta experiencia y la experiencia asociada al tratamiento de aguas residuales, que es un tema vital en nuestro país en las inundaciones,
se da el tema también de que bajan las aguas, pero bajan con volúmenes de aguas tóxicas y aguas contaminadas por la falta de un manejo adecuado de las plantas de tratamiento a nivel municipal y a nivel regional. Entonces, quien tiene este know-how son técnicos, son fontaneros, son comunidades que han tenido acceso a la experiencia de manejar y que han sido marginados de la toma de decisiones. Cuando hay proyectos muy importantes, yo pondría el ejemplo, el plan hídrico de los ríos Amecameca y la compañía, que propone toda una solución de ciudad lacustre en Cuenca Baja y buen manejo en Cuenca Alta y Media. Estos planes no son vinculantes. Entonces, la opinión ciudadana tendría que estar dentro de la toma de decisiones y las decisiones tendrían que ser vinculantes, no al capricho de un gobernante. Todo esto entonces es vital para que podamos encauzar la planeación en el sentido correcto y podamos hacer acciones de emergencia eficaces. La gente sabe exactamente dónde se rompe el bordo, exactamente dónde se dan las peores fugas, el comportamiento de los canales, y esto ya se ha experimentado en varios lugares donde hay buena relación entre las comunidades y las autoridades locales del agua. Doctor Pedro Moctezuma, yo quiero agradecerle muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y que nos permita aprender de usted. Muchas gracias, pues, estamos para servirles y van a ser tiempos intensos de aprendizaje y de logros si logramos articularnos todos y todas.